こんにちは。これは日本語のレベル9です。これはみんなの日本語の初級2の第49課です。Muy bien. Estamos en el nivel 9 de japonés en la lección número 49 del libro Minna no Nihongo, ¿ok? Estamos muy cerquita del final. Entonces, vamos comenzando. Hajime mashou. Ok, これは196ページです。196ページです。Bien, Bunke. Bien, antes de comenzar vamos a ver algunos ejemplos como solemos hacerlo en todas las lecciones. En este caso tenemos aquí 4 ejemplos. Vamos a comenzar. Vamos a quedar con este, ¿ok? Kore o yomimashou. Bien. Kachou wa kaeraremashita. Kachou wa kaeraremashita. O sea, el jefe de sección ya se fue a su casa. Van a decir, pero yo tal vez ya conozco esta forma y la he escuchado antes. Y sí, puede ser que ya tengan un poco de conocimiento de esto, pero no terminamos de tenerlo todo, ¿no? Aquí hay algo que pudiésemos tomar en cuenta. Sí, es una forma de conjugación de verbos que ya conocemos de otro lado, pero es una forma distinta, ¿ok? O sea, se conjugan igual, pero tienen usos distintos. Tal vez ahorita ya los estoy enredando, pero en un momento vamos a ver todo esto detalle, ¿no? Entonces vamos a ver. Kachou wa kaeraremashita. El jefe de sección ya se fue a casa. Van a decir, esto no tiene nada extraño. Y tal vez a primera vista no tiene nada extraño. Pero vamos a seguir con los siguientes ejemplos. Y terminando todos, vamos a ver más o menos de qué va a tratar la lección, ¿ok? Entonces, seguí. Chachou wa okaeri ni narimashita. Shachou wa okaeri ni narimashita. El gerente general ya se regresó, digo, ya se retiró o ya regresó a casa, ¿no? Bien, van a decir, ni narimashita. Sí, tal vez ahí es una expresión de respeto, podríamos decirlo por el momento. Bien, vayan, todo esto vayan grabándolo, vayan apuntando, para que al final, igual ya sabemos, hacemos una pequeña pausa y vemos o buscamos la correlación que hay en todo esto, ¿ok? Bien, seguí, kore kudasai. 部長はアメリカへ出張なさいます。部長はアメリカへ出張なさいます。O sea, el gerente viajará a Estados Unidos por asuntos de negocios. Dice nasai más, hi, nasai más. Podemos verlo como un verbo exclusivo para algo. En un momento vamos a verlo. Y por último, shibaraku omachi kudasai. Shibaraku omachi kudasai. Por favor, espere un momento, ¿bien? Entonces, hasta este momento, quiero que observen todo lo que hemos visto en estos 4 ejemplos. Observen y tómense un momentito para pensar. Yo conozco la mayoría de estas cosas, pero por alguna razón no termino de hacer la relación. Pero pónganse a pensar un momentito. Yo ya conozco todo esto, pero aquí hay algo en común, hay algo que puede que se te esté escapando y quiero que lo observes, ¿no? Haz una pequeña pausa y vuelves en un momentito cuando quieras tener la respuesta. ¿Qué tienen todos estos en común? ¿Bien? Y si ya volviste de tu pausa, de tu introspección, lo que podemos sacar de aquí es que todas estas expresiones son expresiones en las que estamos pues siendo respetuosos con la otra persona, ¿no? A eso quería llegar. Esas son expresiones de respeto. Entonces, en efecto, en esta lección vamos a ver expresiones honoríficas, ¿bien? Entonces vamos ahora sí a la explicación. 198ページお願いします。198ページお願いします。Bien. Entonces tenemos keigo o expresiones honoríficas. Bien. Durante esta lección y la siguiente, o sea, la lección 50, vamos a aprender keigo. Estas son expresiones usadas para mostrar, para que el hablante muestre respeto por el oyente o por la persona de la cual se está hablando. ¿Ok?
se espera pues que el hablante muestre respeto dependiendo de su relación con el oyente o con la persona a la cual se están refiriendo. Muy bien. Hay tres factores que deben ser considerados al decidir el uso de keigo, ¿no? ¿Cuáles son esos tres factores, no? Uno. Muy bien. La uno es que cuando el hablante es joven o tiene un estatus inferior, usa keigo para mostrar respeto hacia la persona mayor o el superior. Seguí. Cuando el hablante no tiene una relación cercana con el oyente, pues como ocurre típicamente cuando el hablante se encuentra con un oyente por primera vez, usamos keigo para mostrar pues respeto. Y por último, tenemos la relación Uchi-Soto. Que no sé si recuerdan la relación Uchi-Soto, no se preocupen, en un momento vamos a explicarla, ¿no? Pues eso también tiene que tomarse en cuenta para poder usar keigo. Pero ¿a qué nos referimos con la relación Uchi-Soto? Vamos a verlo. Bien, la relación Uchi-Soto es la de que cuando hablamos de Uchi hablamos del hablante y su círculo interno, y el Soto hablamos de las personas que se encuentran fuera de ese círculo. Bien, el grupo al cual pertenece el hablante, o sea, su familia, sus amigos, donde trabaja, etcétera, se considera Uchi. Y los grupos que se encuentran por fuera de ahí se consideran como Soto. Cuando el hablante habla sobre las personas de dentro de su grupo, o sea, de la Uchi no Hito, o sea, habla de la gente de su grupo a gente de fuera del grupo, o sea, se habla de Uchi no Hito a las Soto no Hito. ¿Ok? El del grupo de la persona que va a hablar también se considera, o el hablante lo considera como él también. Por lo tanto, incluso, incluso en el caso de que la persona del grupo sea mayor o superior a él, o sea, de su Uchi no Hito, el hablante no puede usar keigo para mostrar respeto por tal persona del grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque habla como si fuera él mismo. Bien, hasta ahí todo bien. Aquí podemos ver este pequeño dibujito en el cual nos damos cuenta que, pues desde luego, este sería el hablante y forma parte de lo que es Uchi. Y al momento de hablar con gente de Soto, Uchi, todo Uchi, es como si fuera el mismo hablante. O sea, al momento de hablar con otras personas, de la gente, de su propio círculo pues personal, va a referirse a ellos como si fueran él. O sea, se va a utilizar los honoríficos que él usaría para con las otras personas, con las personas de Soto. Bien, entonces vamos a ver los tipos de keigo. Eso se clasifica en tres tipos. Bien, lo primero que tenemos es son keigo, expresiones respetuosas. Después tenemos kenjogo, o sea, expresiones humildes. Y por último tenemos tenego, expresiones corteses. Bien, en esta lección vamos a tratar el sonkeigo, que son las expresiones respetuosas, ¿bien? Y esas son expresiones para describir al oyente o a la persona a la que se refiere, como también a cosas relacionadas con él y sus acciones. ¿Ok? Vamos viendo entonces las expresiones respetuosas. Vamos viendo entonces. Las expresiones respetuosas, o sea, el sonke son, es una forma en la que vamos a, pues en este caso, para poder hacer expresiones respetuosas, vamos a tener que conjugar los verbos de una manera distinta. Entonces vamos a ver cómo es que vamos a conjugar estos verbos. Bien, el grupo 1 reemplaza el último sonido de la forma I antes del más al sonido de A seguido de reru. ¿Ok? Y más a reru. En el grupo 2 vamos a agregar rareru a la forma más. Y el grupo 3 ya sabemos kimas y shimas, que siempre se cuecen aparte, donde kimas pasa a ser korareru y shimas pasa a ser sareru. Y en este momento van a decir, esto me suena de algo. Es muy probable que lo digas. Si no lo dices, entonces hay que checar algunas lecciones atrás, casi unas 12, 13 lecciones detrás. Y quiero que recuerden qué forma de verbos es prácticamente igual a esta. Bueno, en teoría igual a esta. ¿Por qué? Porque lo estamos conjugando exactamente de la misma manera. Haz una pequeña pausa y vuelve cuando quieras tener la respuesta. Muy bien. Entonces, una vez
que ya lo hayamos pues pensado, lo que podemos ver aquí es que la forma de conjugar es exactamente la misma que con los verbos en ukemi, en voz pasiva, ¿ok? Entonces su conjugación es exactamente la misma. Y recordemos que cuál era la peculiaridad de los verbos en forma pasiva o en voz pasiva, es que una vez que estos ya se encontraban en forma pasiva, todo verbo conjugado a forma pasiva se puede conjugar a cualquier otra forma y se conjuga como verbo del grupo 2. Muy bien, entonces vamos a ver las tablitas donde normalmente vemos una lista de verbos para ver un poquito más a detalle cada una de estas formas de conjugación. Bien, el grupo 1 del sonke igual es conforme al sonido de i de la forma más, como se presenta aquí en la tablita, donde hay más cambia a awareru. Estamos viendo que el sonido de i pasa a sonido de a. Y el más pasa a reru. Bien, entonces hay más, awareru. Kiki más, kikareru. Isogi más, isogareru. Hanashi más, hanasareru. Machi más, matareru. Yobi más, yobareru. Yomi más, yomareru. Y kaeri más, kaerareru. Bien, sencillo. Hasta este momento ya deberíamos estar totalmente identificados con los grupos de los verbos, ¿ok? Entonces, si se fijan, es bastante más sencillo. Una vez que ya vimos tantas formas de verbos, tantas formas de conjugarlos, realmente todo esto se va haciendo ya cada vez más sencillo, ¿bien? Entonces, esto es el grupo 1, vamos con el grupo 2. El grupo 2 en sonke agrega dareru después del sonido de de la forma más, pues también tomando en cuenta que en el grupo 2 existen excepciones con sonido de i o que son monosílabos, como se puede ver aquí en la tablita, donde tenemos kake más, kakerareru, de más, derareru, oki más, okirareru, ori más, orirareru. Bien, entonces lo que estamos viendo aquí es que el más cambia a arareru, así de sencillo. Y por último, el grupo 3, tenemos que son los verbos conformados, bueno, los verbos shimas y todas sus variaciones con otros sustantivos, y el verbo kimas, y se conjugan de la siguiente manera. Kimas pasa a ser korareru y shimas pasa a ser sareru. Y pues todos los verbos frasales, o sea, aquellos que usan un sustantivo más shimas, también, por lo tanto, por ejemplo, sampo shimas pasaría a ser sampo sareru. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Ejemplos de uso. Por ejemplo, Kimura-san wa chichiji ni koraremasu. Kimura-san wa chichiji ni koraremasu. O sea, la señorita, os digo, la señora, el señor Kimura viene a las 7. Entonces, como mostramos respeto por esta persona, usamos koraremasu. Porque es la forma en la que nosotros mostramos respeto a otras personas, ya sea al oyente o a aquella persona a la que nos estamos refiriendo, ¿bien? Y otro ejemplo, osake o yameraretan desu ka. Osake o yameraretan desu ka, viendo cómo ahí están conjugando el verbo en sonke a forma ta. Entonces, y se conjuga a forma ta como si fuera el verbo del grupo 2. Entonces, ¿dejó usted de beber? Bien. Entonces nos estamos dando cuenta que en uso también es diferente a la forma pasiva. Porque la forma pasiva, recordemos que teníamos que decir primero el sujeto sobre el cual recaía la acción que otra persona había hecho, u otro sujeto. Y luego el sujeto se indicaba con ni o con o, dependiendo del tipo de verbo que usáramos, ¿ok? Entonces, bien, vamos a ver ahora sí la primera forma gramatical de esta lección. Muy bien. Por si se los había olvidado, 198 peji desu. 198 peji desu. Bien. Entonces, tenemos la forma, primero, o, luego el verbo en forma más, ni, narimas. O sea, en forma más quitando el más, recordemos. Entonces, este patrón, ¿qué pasa? Se considera más cortés que los verbos respetuosos ya como tal, ¿no? O sea, no solamente basta con usar los verbos en forma sonke, sino que cuando hacemos de esta manera, pues se vuelve aún todavía más cortés, ¿no? Entonces, lo que sí es que no se puede usar con verbos cuya forma más sea de una sola sílaba, o sea, por ejemplo, mi más, ne más y más.
etcétera, ¿no? O con verbos del grupo 3. O sea, no podemos usarlo tampoco ni con shimasu ni con kimasu. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Shachou wa mo okaeri ni narimashita. Shachou wa mo okaeri ni narimashita. El gerente general ya se retiró o ya regresó a su casa, ¿no? Bien. Entonces, así de sencillo como esto. Así de sencillo. Es una forma de expresar respeto por otra persona. Muy bien. Vamos con la parte de los verbos respetuosos especiales. Y van a decir ustedes, ¿por qué necesitamos, aparte de todo lo que ya vimos, otros verbos respetuosos especiales? Bien, porque si recuerdan y si se fijaron, algunos verbos no entraban dentro de que pudiésemos hacerlos de alguna forma más respetuosos. ¿Por qué? Porque estos verbos respetuosos especiales tienen el mismo nivel de respeto que lo que tenía lo que acabamos de ver del ninarimashita o el ninarimas, como quieran verlo, ¿no? Entonces vamos viendo a qué nos referimos con estos verbos respetuosos especiales. Bien. Tenemos que ikimasu, kimasu e imasu se pueden decir los tres como irashaimasu. Tabemasu y nomimasu como meshiagarimasu. Imasu cambia a oshaimasu. Shiteimasu pasa a ser gozonji desu. Mimasu goran ni narimasu. Shimasu a nasaimasu. Y kuremasu a kudasaimasu. Bien. Entonces, tomando esto en cuenta, tenemos que checar cositas como que, pues, irashaimasu, nasaimasu, kudasaimasu y oshaimasu son verbos de grupo 1. ¿Ok? Pero con la única excepción, hay que tomar esto en cuenta, con la excepción de que al conjugar estos, a excepción de la forma más, cuando los conjugamos, el sonido de i va a cambiar a ara cuando se conjuga, ¿ok? Fuera ahí es exactamente lo mismo. Entonces, bien, vamos a ver algunos ejemplitos. Ejemplo, Watto sensei wa kenkyū shitsu ni irashaimasu. O sea, el profesor Watt está en la oficina. Van a decir, ¿y cómo vamos a saber si estamos hablando de ikimasu, kimasu o imasu cuando usemos irashaimasu? Como les he comentado a lo largo de pues, prácticamente todo el curso, el contexto es muy importante, ¿no? Entonces, si alguien está en una, o sea, si decimos a una persona y luego decimos un lugar y el irashaimasu, pues también podemos aquí estar viendo la partícula para poder entrar en un contexto más sencillo. Entonces, en este caso, irashaimasu pues pasa a ser estar, o sea, hace imasu. Otro ejemplo, dozo meshiagatte kudasai. Dozo meshiagatte kudasai. Entonces, por favor, sírvase, ¿ok? Por favor, sírvase. Y como les comentaba ahorita, irashaimasu, nasaimasu, kudasaimasu y oshaimasu son verbos del grupo 1. Pero exceptuando su forma más, estos cambian su forma en la fila del ara cuando se conjugan. Ejemplo, Watto sensei wa tenisu o nasaimasu ka? Ie, nasaranai to omoimasu. O sea, ¿juega tenis el profesor Watt? No creo que lo haga bien. Entonces, si se fijan aquí, en teoría, el nasaimasu debería haber sido nasawanaito, pero no, como esos son verbos respetuosos especiales, esos cambiarán su sonido de i por ra. Muy bien. Entonces vamos con otra expresión. O, forma más, kudasai. ¿Ok? Esa es una forma respetuosa de instruir o de invitar a alguien a hacer algo. Ejemplo, achira kara ohairi kudasai. Achira kara, sumimasen. Achira kara ohairi kudasai. O sea, por favor, entre por allá. ¿Ok? Esto sigue siendo una forma respetuosa, pero ahora es para instruir o invitar que una persona haga algo, ¿no? Otro ejemplo es que pues tenemos, no es un ejemplo, sino que algunas palabras especiales como meshiagarimasu o goran ni narimasu no se pueden usar directamente con este patrón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos para usarlos con este patrón? Bien, meshiagarimasu pasa a ser o meshi agari kudasai, o meshi agari kudasai, y goran ni narimasu pasa a ser goran kudasai. ¿Ok?
Esa es lo que cambia aquí. Entonces, vamos con la siguiente parte, ¿no? Estos son sencillos, estos realmente no tienen mucha vuelta de hoja. Simplemente estamos, pues como quien dice, tomando la forma más que ya la conocemos de sobra y le estamos agregando unas poquitas, podríamos decirle como adornos gramaticales para que estos sean más respetuosos. Bien, seguí. Ok, entonces, así como tenemos que los verbos pueden usarse para mostrar respeto, también algunos sustantivos, adjetivos y adverbios pueden cambiar cuando estamos hablando en son quego. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, como lo hemos visto anteriormente, o colocando la o la go antes de la palabra. Ok, ¿y de qué depende que usemos o go? Bueno, depende de que la palabra básicamente, más que nada, depende básicamente de la procedencia de la palabra. O sea, go, digo, el o se usa para palabras de origen japonés, mientras que el go se usa para palabras de origen chino. Bien, ejemplo, vamos a ver aquí una tablita. Ok, o y go, sustantivos, okuni, onamae, oshigoto. Con go, gokazoku, goiken, goryoko, bien. Adjetivos, con o genki, oyozu, ohima. Con goneshin, goshinsetsu. Y adjetivos o isogashi, o wakai. Y con goiyuni. ¿Ok? Entonces, van a decir, ¿y cómo voy a saber yo para cuáles de estas palabras son de origen japonés y cuáles son de origen chino? Bien, aquí simplemente lo que tenemos que hacer es, pues, ir aprendiendo cómo se van usando las palabras, ¿no? Así de sencillo, simplemente tenemos que ir y con el tiempo vamos a ir pudiendo hacer esa diferencia, ¿no? Igual, no hay tanto problema con esta parte porque ya están como que muy ya establecidas con cuál palabra se usan estos tipos de honoríficos y con cuáles no, ¿ok? Entonces tampoco se preocupen mucho por esta partecita. Entonces, vamos con lo siguiente. ¿Ok? El keigo y sus estilos de oración. Ok, una oración puede terminar con una forma ordinaria del keigo, o sea, de una forma informal, un futsu. Lo que hace que la oración sea del estilo informal del habla, o sea, al hablar que sea informal. Este tipo de oraciones aparece en ocasiones tales como cuando el hablante está conversando con amigos cercanos sobre una persona a la cual el hablante desea mostrar respeto. O sea, sí, hablamos de forma casual con nuestros amigos, pero seguimos usando los verbos del keigo, pero en su forma informal. Ejemplo, Buchou wa nanji ni irasharu? Nanji ni irasharu? ¿A qué hora llega el gerente? Bien, así sencillo. Nosotros con esto mostramos respeto al gerente, pero usamos aquí informal, usamos futsu o lo informal, porque es muy probable que estemos hablando con algún amigo, ¿ok? Entonces, así de sencillo. Eso era solamente un comentario más rapidito y vamos a ver otra cuestión. Hablamos del nivel uniforme de keigo en una oración. ¿A qué nos referimos con el nivel uniforme de keigo en una oración? Bien, en cuanto a expresiones honoríficas, no solamente es suficiente que nosotros reemplacemos palabras con el keigo, sino que también es necesario mantener un nivel uniforme de keigo en la oración en su totalidad. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? Que si estamos hablando con un nivel de respeto, mantengamos el nivel de respeto en toda la oración. Ejemplo, Buchou no okusama o go issho ni golf ni ikaremasu. Buchou no okusama mo go issho ni golf ni ikaremasu. O sea, la esposa del gerente irá a jugar golf con él. Entonces, en esta oración con okusama y go issho ni se usan en vez de okusan y issho ni para ser consistentes con el verbo respetuoso de ikaremas, ¿ok? Así de
A eso nos estamos refiriendo. Y por último, pero no menos importante, vamos a checar el uso de mashte. Mashte. Bien. Entonces, ¿para qué es mashte? Pues el mashte lo usamos para cuando queremos ser igual, muy cortés. O sea, vamos a ver un ejemplo. Hans ga yube netsu o dashimashite, keisa mo mada sagarenai n desu. Okay. Hans ga yube netsu o dashimashite, keisa mo mada sagarenai n desu. O sea, a Hans le dio fiebre anoche y esta mañana no le ha bajado aún. ¿Ok? Aún no desciende la fiebre. Entonces, si se fijan aquí estamos usando el mashte. ¿Y cómo lo hacemos para usar el mashte? Sencillo. En este caso hubiésemos dicho normalmente la forma T, dash T, porque realmente para eso se usa. ¿Ok? Pero ¿qué hicimos? Dash T más mashte, ¿qué hace? Quitamos la T en la forma T y le agregamos mashte. Y nos queda dashimashite. ¿Ok? Y con eso estaríamos terminando esta lección que, junto con la 50, que la que viene va a ser una continuación directa de esta lección, nos habla de las formas de, o sea, de los niveles de cortesía a la hora de hablar en japonés. Y con eso estaríamos terminando esta lección. Sin más que agregar por el momento, owarimashou. Benkyou shite kudasai y ganbatte ne. Ya ne.